Bien, buenos días, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Verdad? Para mí es un gozo poder estar aquí y verlos nuevamente. Sé que es un fin de semana largo y hay algunos que no solamente están enfermos, sino que, hermanos, y necesitamos orar por ellos, sino que pues hay algunos que han aprovechado el fin de semana largo para irse de vacaciones. Y eso está bien, es parte, ¿verdad?, de lo que algunas familias hacen. Pero qué bueno que usted pudo estar aquí con nosotros, hermano, qué bueno que usted pudo estar aquí. Y yo solamente le pido a Dios, hermano, de que usted se mantenga orando firme, fortalecido en el Señor, y que Dios se glorifique en esta mañana nuevamente. Hoy va a ser un día diferente, hoy va a ser un día especial, porque vamos a tomar un pasaje diferente al que hemos venido estudiando de manera sistemática, expositiva, en el Evangelio según Mateo, pero vamos a estar enseñando un salmo. Yo quisiera que usted considerara lo que vamos a estar hablando hoy, porque tiene que ver con algunas cosas que han pasado alrededor nuestro, y mi oración, hermanos, es que ustedes salgan de aquí fortalecidos, hermanos, en que, hermanos, nosotros nos gocemos del perdón de Dios. Y quisiera dejarles saber que en este día algunos lo consideran como el Día de la Raza, hoy 12 de octubre, y por eso este es el día de mañana festivo. Le damos gracias al Señor que en su mente también estuvo en su mente el hemisferio occidental, el occidente, ¿verdad? América. Y de esa forma, pues otros pueblos vinieron acá, trajeron el Evangelio. El Evangelio, hermanos, llegó aquí, a este lugar de Sudamérica, llegó a su casa, a su familia, llegó usted. Y gracias al Señor por la bendición del perdón de Dios. Miren, cuenta la historia, probablemente esta historia ficticia, pero de un gran significado, que hubo un joyero muy rico que, teniendo que viajar lejos, tomó a su criado. Tomó con él una cantidad importante de joyas y dinero, y el criado, que aprovechó la oportunidad, disparó un tiro contra el amo y, atándole una piedra de molino en el cuello, lo arrojó a un profundo canal. Después de despojarlo de todo su dinero y de todas sus joyas, con el botín viajó al otro extremo de la ciudad. Allí más bien nadie lo conocía, se casó y tuvo una buena familia, prosperó, se ganó la confianza de la gente allí, de los ciudadanos, y comenzaron a darles cargos de gobierno, nombrándole por fin con un cargo de magistrado. Así que en aquellos tiempos no se necesitaba estudios especiales, pero por su palabra y su carácter que mostraba, hermanos, llegó a ser un magistrado. Y allí, hermanos, por su buen carácter, y se ganó el respeto de todos. Cierto día, ¿verdad?, llegó a alguien para ser juzgado, un criminal. Había sido acusado de asesinar a su amo. La evidencia se completó, y cuando el jurado, después de dar su veredicto de culpabilidad, esperaba que el magistrado pronunciara sentencia de muerte, con gran asombro el magistrado desciende del estrado, se sienta al lado del acusado, y entonces él comenzó a declarar: la justicia de los cielos siempre encuentra a los hombres, pues hoy hace precisamente 30 años que un criminal mayor que este acusado asesinó a su amo y se apoderó de su dinero. Este perverso está delante de vosotros. A pesar de que ha ocultado con gran dolor su crimen durante 30 años, ¿verdad?, él no pudo sino añadir que ese criminal era él. Y, hermanos míos, él dice
pero no puedo añadir a mi crimen el pecado de castigar a otro hombre por el mismo delito que yo cometí. Aquí estoy, deseo ser juzgado conforme a la ley para que la paz venga a mi corazón. Y hermanos, imagínense eso. Es fácil imaginarse el asombro de todos los que estaban allí en esa escena. Y quedó expuesto ese hombre una vez más en evidencia el poder de una cosa, la conciencia. Pasó mucho tiempo, pero la conciencia hizo que el hombre bajara del estrado y se pusiera ahí al lado. Ahora, hermanos, nos preguntamos en otra historia que sí está registrada y está registrada en la palabra santa de Dios. La encontramos en el Viejo Testamento y es la historia del rey David. Su pecado, hermanos míos, con Betsabé. Usted ha escuchado enseñanza de esa historia. Y nos preguntamos, ¿qué tanto fue afectada la conciencia de David al escuchar a Natán? Escuchen, hermanos, las consecuencias del silencio y de la confesión se pueden evitar, por un lado, ya que el juicio de parte de Dios es seguro. Es seguro. Va a venir, tarde que temprano viene. Pero la confesión siempre tendrá sus beneficios. Nunca olvide eso. La confesión siempre tendrá sus beneficios. Y en esta historia de David con Betsabé pasa un largo tiempo. Así como este hombre, 30 años en la historia. Pero la conciencia estaba allí. Con David, hermano, y Betsabé, no fue una semana lo que pasó. Y David estaba, mira, estaba en silencio. No fue sino hasta cuando Dios mandó a Natán. ¿Se acuerdan de esa historia? Y ahora, escúcheme, hermano. No fue ni siquiera un mes. Fue por lo menos el tiempo de gestación de Betsabé. Unas 36 o 38 semanas. Pero más que eso, probablemente pasó un año y David en silencio. Pasó probablemente 2 años, porque la Biblia habla de un niño. La Biblia habla de un niño, ya era un niño, no era un bebé. Así que, hermanos míos, cuando nosotros miramos el asunto aquí, el silencio guardado por tanto tiempo de David, otra vez nos preguntamos, ¿hasta cuándo guardaremos silencio por nuestro pecado? Y no tener, hermano mío, no tener temor de las consecuencias. Un día, 1 hora, quizás 15 minutos. Pero escúcheme bien, Dios que sabe todo y sabemos que no se queda sin hacer nada, nos lo dejará saber tarde que temprano. Ahora, hermanos, yo quiero que vayas al Salmo 32, porque este Salmo lo escribió David precisamente por lo que pasó. Salmo 32, ese es el Salmo que quiero que veamos hoy. Un Salmo que probablemente en sus Biblias, hermanos, hay un subtítulo pequeño que diga la dicha del perdón. Y dice en sus títulos pequeños, Salmo de David, Masquil o Masquil, como usted lo pueda pronunciar. Hermanos, no deseo confundirlos con esto. No deseo que usted se confunda con esto, hermanos míos, a la obra del Espíritu Santo en el acto del arrepentimiento. Hoy nosotros estamos en el nuevo pacto. Nosotros estamos en un pacto nuevo. ¿Cuál es el nuevo pacto, hermano mío, que el Señor vino a hacer aquí al morir en la cruz del Calvario? He orado al Padre darnos el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo mora con nosotros, mora en nosotros, y Él nos hace, hermanos, nos convence de pecado, juicio y justicia, y eso nos lleva al arrepentimiento. Si usted es un hijo de Dios, el Espíritu Santo no lo va a dejar tranquilo. Pero en la época de David, el Espíritu Santo no moraba en los creyentes, y David era un creyente. Dios lo que hacía era que mandaba profetas. Enviaba profetas a los reyes, enviaba profetas al pueblo para que el pueblo en su pecado escuchara palabra de Dios y se arrepintieran. Y Dios entonces, hermanos míos, Él actuaba y hacía como Él quería. Pero aquí, hermanos míos, nosotros podemos mirar en el Salmo 32, vamos a leer, hermanos, los 11 versículos, porque de esto se refiere la enseñanza de hoy. Y el título de la enseñanza, hermanos míos, es un bienaventurado gozándose del perdón. Un bienaventurado gozándose del perdón. ¿Usted cree que es un bienaventurado? Una persona doblemente feliz y que se goza del perdón de Dios. Pues vamos a leer aquí. Mire lo que dice la Biblia en Salmo 32, versículo 1 en adelante. Bienaventurado aquel
cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, ahí está la confesión, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré. Aquí está el contraste. Mientras el versículo 3 dice, mientras callé, el versículo 5 entonces ya él está reconociendo y él dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¡Qué regocijo! Amén, hermanos. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén, hermanos. Vamos a orar y que Dios nos ayude, hermanos. Padre amado, gracias. Bendice, Señor, esta enseñanza. Te ruego que, Señor mío, tú abras nuestros ojos, nuestros corazones y que nunca perdamos de vista, Señor, el asunto de, Dios mío, confesar nuestros pecados. Gracias porque de ti recibimos el perdón cuando tú ves un corazón contrito y humillado, Señor, confesando que te hemos ofendido en alguna área. Ayúdanos, Señor, en el nombre precioso de Cristo. Amén. Hermanos, la Biblia nos deja saber en este Salmo 32 la dicha del perdón. Pero sabe, este Salmo 32, hermanos míos, se une con el Salmo 51. El Salmo 51, cuando usted lo lee, es David también dejando saber lo que sucedió con Betsabé. Pero en el Salmo 51 encontramos un versículo que dice, en el versículo 10 al 12, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Tiempo después, David escribe este Salmo, el 32. Así que no crean que porque está en el 32 fue escrito primero que el 51, que fue escrito, que numéricamente hablando fue escrito después. Recuerden que la Biblia, como nosotros la tenemos actualmente, no era igual a la Biblia o al manuscrito antiguo que tenían los judíos. No tenían números en aquella época. No tenían subtítulos, era muy diferente. Y los subtítulos pequeños que podemos encontrar en los salmos es, por ejemplo, este que encontramos en el Salmo 32, que dice allí de quién pertenece ese salmo, a cuál es su autoría. Y dice Salmo de David Masquil. Ese sí estaba, en verdad, en los escritos originales, pero tampoco era palabra inspirada de Dios. Dios no inspiró los subtítulos, Dios inspiró su palabra completa. Muy bien. Ahora, cuando nosotros miramos, hermanos míos, todo esto hoy con el favor de Dios en esta enseñanza, hermanos, vamos a mirar la dicha que encontramos en la historia bíblica cuando hubo confesión de parte del rey David. Qué dicha cuando ustedes y yo, hermanos, confesamos y luego adoramos. Qué bendición cuando ustedes y yo, hermanos míos, descansamos de parte de aquel que, hermanos, conoce todo, sabe todo. Qué bendición es ver cómo David en el Salmo 32, que no lo menciona en el 51, pero en el 32 sí se ve que el rey David descansa en que Dios lo perdonó. En que Dios lo perdonó. Conforme a, hermanos míos, a el carácter y la santidad de Dios. Y David entonces con fuerza moral escribe el Salmo.
Así que, como reconocemos a un Dios cuyo carácter y justicia se manifiesta a diario en nuestras vidas, debemos, escuche bien, debemos evitar el silencio por nuestro pecado y apreciar las consecuencias de la confesión. Su perdón apreciado para vivir una vida bienaventurada. Recuerda el título del mensaje: un bienaventurado gozándose del perdón. Por lo tanto, veamos, hermanos míos, cómo evitar el silencio y qué hacer para que el carácter de Dios y su justicia se manifieste en nuestras vidas. En primer lugar, hermanos, veamos la bienaventuranza que sabiamente nos comunica el carácter de Dios y su justicia. Miren los primeros dos versículos, hermanos. Versículo 1 y 2, el salmista empieza diciendo: bienaventurado, bendecido o doblemente feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, el gozo de ser perdonado. El gozo de ser perdonado hace que uno exprese, escúchame bien, lo que es ser un bienaventurado. Cuando ustedes y yo, hermanos míos, nosotros cometemos transgresión. Como dice aquí David, si usted se fija, aquí David usa varias palabras que son sinónimas. Transgresión, dice pecado, dice iniquidad. Tres palabras que son sinónimas, pero tienen un significado interesante. Y ese es que yo quiero darte, hermano. Recuerda que esta es una escuela dominical y quiero enseñarte esta parte, que la transgresión, hermanos míos, es esa violación del mandato de Dios. Cuando ustedes y yo violamos un mandato, un precepto de Dios en las Escrituras. El pecado, hermanos, es cuando ustedes y yo abandonamos el propósito normal de la vida que Dios nos ha dado para que le demos honra a Él. Es el abandono, es ir por un camino que no es el recto, sino desviarse de ese camino. Y una iniquidad tiene que ver, hermanos, con también un desvío, pero es perverso, porque es voluntario. O sea, usted a sabienda de que está cometiendo una ofensa a Dios, usted sigue por ese camino. Usted a sabienda que está, hermano mío, en pecado, está pecando, todavía continúa ahí voluntariamente. Eso es iniquidad. Y David, hermanos, menciona aquí las tres palabras. Y hermanos, yo creo definitivamente que David está entendiendo, después que él recibe el mensaje a través del profeta Natán, David entendió el desagrado de Dios. El desagrado de Dios. Y hermanos, él tenía que dejar saber de una u otra forma que él quería que Dios lo limpiara, lo sanara, lo perdonara. Así que él abre de manera amplia su corazón y habla de transgresión, de pecado y de iniquidad. Tremendo, ¿verdad? Dios, hermanos, no compagina con el pecado. Eso no lo vamos a ver con Dios. Eso no lo vamos a ver con Dios. Dios no compagina con el pecado. Realmente, hermanos, estos dos versículos en este salmo, que se encuentra dentro de un grupo de salmos penitentes, hay unos 7 salmos penitentes, o de oración, o de reconciliación. Hermanos, este es uno de ellos, el Salmo 32. Y aunque se encuentra en este grupo de salmos, hermanos, realmente podemos darnos cuenta de que es más bien un salmo de enseñanza. Son unas instrucciones que David quiere dar. ¿Y de dónde me baso en decir que son más bien unas instrucciones? Cuando dice allí, en el subtítulo chiquito que ustedes ven allí, Salmo de David, entonces dice masquil. Cuando usted vea en los salmos esa palabra masquil, es porque es un salmo que le quiere enseñar a usted algo. Le quiere educar en algo. Quiere que usted sepa que no solamente es una oración y ya, que no solamente es un canto y ya, porque este salmo se usaba a veces como un canto, hermanos, de agradecimiento por el gozo del perdón. Pero más bien vamos a profundizar un poquito más. Y es que era un salmo donde David quería, ¿verdad? Dios a través de David quería enseñar algo.
Y eso es lo que vamos a ver aquí. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar aquí? Es como una prensa, hermanos. Es como una prensa que quiere sacar ese aceite de esa aceituna. Y está los primeros dos versículos, la parte de arriba de esa prensa, y entonces están los versículos 10 y 11 en la parte de abajo. Y en el medio están los otros versículos para sacar esa enseñanza, ese aceite. Y cuando nosotros miramos esto, hermanos, es como si fuera un quiasmo. ¿Qué es un quiasmo? Era la manera poética que los hebreos usaban, hermanos, donde ellos repetían lo que ellos empezaban, lo volvían a decir más adelante. Y era como que algo que se repetía para fortalecer esa enseñanza. Y por ejemplo, cuando nosotros miramos los primeros dos versículos y miramos los últimos, habla de esa alegría, de esa adoración. Miren los últimos versículos, por favor. Versículo 10 al final dice, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón, los bienaventurados. Entonces es como si fuera esa prensa. Y vamos a mirar esa enseñanza allí, hermanos míos, en esos versículos. La dicha de no quedarse en silencio, sino abrir el corazón a un Dios santo que desea restaurar su relación con nosotros. Recuerda lo que dice Proverbios. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Pero, ¿qué dice? Mas el que los confiesa alcanzará y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Así que, hermanos, cuando miramos esto, la bienaventuranza, eso nos pasa a un segundo punto. El segundo lugar es la bendición. La bendición de no callarnos trae como consecuencias, escúcheme bien, como consecuencias físicas y espirituales, que la mano pesada de Dios no recaiga sobre nosotros. Voy a decirlo otra vez. La bendición de no quedarnos callados, la bendición de no callarnos, trae como consecuencias físicas, hermanos, físicas y espirituales, que la mano pesada de Dios no recaiga sobre usted y sobre mí. Eso lo miramos en versículos 3 y 4. Mira el versículo 3 y 4. Dice allí, hermanos, mientras callé, ¿qué dice, hermanos? Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor, mi vitalidad. ¿En qué dice allí, hermanos? En sequedales de verano. Eso es lo que sucede cuando ustedes y yo callamos. Pero qué bendición cuando no callamos. Cuando no callamos. Hermano, escuche, nuestra salud se afectará agravándose cada vez más. Eso sucede. Creo lo que dice la palabra de Dios literalmente, y esto sucede. Así como la palabra de Dios es refrigerio a nuestros huesos. La palabra de Dios, cuando uno está compenetrada con ella y lo hacemos real en nuestra vida, hermano, escúcheme bien, así como es medicina a nuestros huesos y refrigerio, hermanos míos, cuando nosotros estamos callados, cuando estamos en silencio, voluntariamente, nuestros huesos se envejecen. Hay problemas físicos y obviamente espirituales. Hermano mío, no hay algo más terrible que estar bajo la mano de juicio de Dios. David vivió esta experiencia y aquí reconoció la dureza que por el carácter de Dios se recibe al no confesar nuestros pecados. Nunca olvido, hermano, yo se los he dicho aquí una y otra vez, el testimonio de esta hermana en la fe que estuvo enferma de gravedad. Tuvo mucho resentimiento, odio, amargura, escúcheme bien, y todos los demás pecados que conlleva la falta de perdón de parte de ella hacia su esposo infiel. Ella ya estaba en su etapa final, cuarta etapa de cáncer. Ya en las últimas le dijeron repetidamente que perdonara. Y finalmente, hermano, después de un buen tiempo, confesó su pecado. Reconoció su perdón por sus pecados cuando ella decidió perdonar. Y su salud cambió de una manera tremenda, hermanos. Eso pasó. Eso es un testimonio. Su salud cambió al punto, hermano, que Dios le dio sanidad de cáncer. De etapa 4 terminal. Etapa 4 terminal. Dios hizo un milagro
y lo puede seguir haciendo hoy. Yo creo en esto. Hermanos, un comentarista, el Daniel Carro, lo dice así: un creyente que ha conocido la paz y la comunión con Dios siempre estará triste, siempre estará inquieto cuando está rota esa comunión, pues el Espíritu Santo que mora dentro de él estará redarguyéndole. Y otra consecuencia, hermano, es que no habrá frutos de justicia. No solamente los huesos se envejecen, no hay frutos de justicia. No solamente afecta la parte física, también la parte espiritual. La parte espiritual. Escúcheme bien, hermanos. No solamente esto, miremos el versículo 10 al principio. Miren lo que dice el versículo 10. Versículo 10, Salmo 32, versículo 10. Muchos dolores. ¿Qué dice ahí, hermano? Habrá para el impío. Ahí está. Muchos dolores habrá para el impío. Hermanos, qué tremendo cuando nosotros miramos aquí que no se manifestaría la justicia de Dios, hermano, la vida del pecador allí. ¿Qué descanso tuvo que sentir David al terminar de confesar su pecado? Su vitalidad se había ido. Ahora, hermano mío, solo quedaban los sequedales. Y si todo era seco, no podía germinar nada. Y si no había germinación, pues no había fruto. No había fruto. Y, hermanos, continuamente la disciplina de Dios fue con David, hermanos, y será con cada uno de nosotros. Aquí dice, hermanos, en el Salmo 32, mire cómo David lo expresa aquí, hermanos, en el versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche el asunto era continuo. La disciplina de Dios no es en la mañana nada más y en la tarde, bueno, te voy a dejar ver televisión, no te preocupes. Ves a hacer allá y después otra vez en la mañana otra vez estás disciplinado. No, Dios no hace eso. Desafortunadamente nosotros sí lo hacemos con nuestros hijos, ¿verdad? Pero Dios no hace eso con nosotros. Y debemos de aprender del carácter y de la justicia de Dios. Es un asunto constante. Y David reconoció que esta disciplina era continua, hermanos míos. Hijos de Dios somos, que hemos ofendido a un Dios santo y hemos dejado a un lado, hermano, nuestra confesión. Y qué tremendo contraste que se evidencia con el dolor y con el gozo. Cuando David dice en el versículo 10, allí, hermanos míos, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová. Qué contraste, amén, hermanos. Sabes, hermano mío, esto se debe a una cosa. Esto se debe a que Dios es fiel por amor a su nombre. Y Él también aplica su justicia. Así lo dice Primera de Juan 1, ¿no? Versículos 8 y 9. Primera de Juan 1, 8 y 9 deja saber esto. Vaya conmigo allí un momentito, por favor. En Primera de Juan, capítulo 1. Mire lo que dice, allá casi llegando al Apocalipsis, hermanos. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 dice allí: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando ustedes y yo callamos, eso sucede. Como que no tenemos pecado, ¿no? Que no hemos ofendido a Dios. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y escúcheme, hermanos, ahí está en un presente continuo. Así como continuamente David decía que la mano de Dios se había grabado de día y de noche con él, hermanos, este versículo en Juan, en esta primera carta de Juan, nos deja saber que si nosotros continuamente confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para que continuamente nos siga perdonando y continuamente nos siga limpiando de toda maldad. Está en presente continuo. Es bueno saber eso, hermanos. Ahí cuando lo leemos, hermanos, en nuestra versión, parece que solamente está allí en un momento indicado. No, eso es continuo. Y es una bendición poder saber esto. Y esto, hermanos, nos lleva a lo siguiente. No solamente miramos la bienaventuranza, la bendición, sino que nos lleva a la búsqueda. ¿A la búsqueda de qué, hermanos? De la confesión. Buscar confesar nuestro pecado todos los días de nuestra vida.
Todos los días, todos los días. A mí me gusta lo que Spurgeon, hermano mío, muchas veces decía que a él le gustaba tener cuentas cortas con Dios. Cuentas cortas. A cada rato estaba confesando, Dios mío, en algo te ofendí hoy. No sé, pero hace un par de horas siento como que mi comunión no es la misma. Qué bendición nosotros poder estar a cuentas con Dios todos los días, hermanos. Todos los días, hermanos. Todos los días, todos los días. Y tener cuentas cortas con el Señor. Escúcheme bien, hermano. Dios nos perdonará y mostrará que aún Él sigue siendo nuestro refugio. Nuestro refugio. Miren cuando David, entonces, hermanos, entiende esto. Y miren cómo empieza el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en las inundaciones de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y entonces hay una ilustración. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. La búsqueda de la confesión de nuestro pecado. Hermanos, no hay mayor gozo que el perdón de Dios otorgado sin obstáculo. Sin obstáculo. Cuando usted recibe ese perdón al confesar su pecado, Dios hará lo suyo, mientras nosotros tenemos que hacer lo nuestro. Lo nuestro. No es por lo bueno, hermano, escúcheme bien. No es por lo bueno que nosotros estemos haciendo, por lo bueno que seremos lo que atrae el perdón de Dios. Eso no atrae el perdón de Dios. No es por tu buena conducta, sino por la alta, ni por la alta moralidad que tú tengas en tu corazón, en tu mente, que eres una persona muy educada y de alta moral. No tiene nada que ver con eso. Lo que impresiona a Dios siempre es un corazón contrito y humillado. Lo que impresiona a Dios siempre será un corazón deseoso de buscar, confesar su pecado. Como aquel, hermanos, allá en el Nuevo Testamento, cuando leemos de aquel que ni siquiera quería mirar al cielo y pudo expresar, sé propicio de mí, pecador. Hermanos, muchas veces nos hace falta llegar allí. Un comentarista decía del Salmo, el perdón divino y humano no es el resultado de las estrategias psicológicas de hermano mío, que incentivan a la salud mental y espiritual, sino que de acuerdo con los pasajes bíblicos estudiados, el perdón se fundamenta en el arrepentimiento sincero y genuino ante Dios. No hay perdón sin confesión de pecados, sin identificación de la transgresión. El silencio del salmista, aquí de David, es decir, el deseo de encubrir su vida y sus acciones, no facilita la manifestación de la misericordia divina. Cuando ustedes y yo, hermanos míos, sin darnos cuenta, silenciamos. Dios nos dará madurez por esperar en Él. No solamente, hermanos míos, comenzará a reverdecer lo que estaba seco, la parte física, Dios hará una obra en ti y en mí, sino también la parte espiritual, sobre todo la espiritual. Si usted se da cuenta, en los siguientes versículos no menciona mucho de huesos ni de la mano de Dios sobre esta persona, pero sí menciona lo espiritual. Porque aunque usted siga enfermo por alguna razón, escúcheme bien, que Dios en su soberanía lo tendrá en su mente, en su corazón, lo importante es la restauración de su comunión con Él. Eso es lo importante, porque este cuerpo ya está caído. Este cuerpo está caído. Y sí queremos sanidad, pero hermanos, no habrá perdón, no habrá vitalidad, no habrá sanidad si no hay confesión. Si no hay confesión de pecado. Y por esto Dios nos dará
esa madurez. Miren lo que dice el versículo 8, hermanos. Allí claramente, versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso es sabiduría. Eso es madurez. Ya tú reconocerás el camino porque pasaste por él. Porque pasamos por él. Hermanos, David lo deja saber claramente aquí cuando dice, hermanos, en el versículo 6 al final, ciertamente en la inundación de muchas aguas, cuando venga el asunto fuerte, esas no llegarán a mí. No llegarán. ¿Por qué? He reconocido que hay un Dios que es mi refugio. Amén, hermanos. Pero porque confesé. Primero David declaró lo que estaba pasando. En el Salmo 51, sí, se ve a David allí, ¿verdad? Pidiendo perdón. En el Salmo 32 recibe perdón. Él escribe de regocijo de recibir ese perdón. Amén, hermanos. Cuando nosotros miramos aquí la ilustración de las bestias del campo, aunque pueden hacer algunos trabajos pesados, hermano mío, que para el hombre posiblemente sean difíciles de hacer, no debiéramos compararnos con ellas. Por eso aquí la ilustración que muestra aquí este salmo, hermano, recuerda que es un salmo, es una poesía. Dice allí claramente en el Salmo 32, hermanos, cuando habla del caballo y del mulo, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, porque ellos son arrastrados cuando usted le pone, ¿verdad?, el cabestro, y ellos van y le siguen. Yo estaba viendo, hermanos míos, a una señora que tenía su caballo, y hermano, no le puso el cabestro, pero ella hizo que el caballo la mirara como si se lo estuviera poniendo. Y el caballo, ella no me hizo así, el caballo la seguía, pero no tenía el cabestro puesto. Imagínense la costumbre que ese caballo tiene con su dueña. Increíble. Pero quería mostrar eso, de cómo ellos lo conducen, porque ellos voluntariamente no lo van a hacer. Pero nosotros sí tenemos voluntad propia. Eso es lo que nos diferencia de los animales, ¿verdad? Sí, tenemos inteligencia y ellos también. Sí, tenemos, hermano mío, emociones y los animales también. Pero hay algo que los animales no tienen que nosotros sí. Voluntad propia. Voluntad propia. Entonces, hermanos, cuando nosotros miramos esto, tiene que ver con algo interesante. Que quiero que vea conmigo aquí en los últimos dos versículos, hermanos. Versículos 10 y 11. ¿Están ahí, hermanos? Dice allí, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, a propósito de doy énfasis allí, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Hermanos míos, allí a propósito hice énfasis en la preposición en, porque tiene que ver con eso. Todo tiene que ver que seamos y que estemos haciendo todo en Jehová. Nos alegremos en Dios. Amén, hermanos. Que nosotros estemos buscando eso. Mas el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Hermanos, es en Dios, solamente en Él. Él nos trae el gozo de ser un bienaventurado por el perdón otorgado. Solo Él nos da la razón de adorarlo. Con razón el salmo se llama la dicha del perdón, ¿verdad? Pero el título de la enseñanza, hermano, otra vez te lo quiero decir, es acerca de un bienaventurado que se está gozando del perdón. Amén, hermanos. Recuerda esto. Toda acción tiene por efecto una consecuencia, sea positiva o negativa. Aquí, hermano mío, concluimos claramente en que debes evitar esas consecuencias negativas por guardar silencio. Pero eso, hermano mío, escúchame bien, se puede evitar. Se puede evitar guardar silencio. Miren, en estas últimas semanas, ya casi un par de meses, cuando se escuchó del horrible asesinato de Charlie Kirk. Ustedes saben de quién estoy hablando. Charlie Kirk. Un cristiano que pues siempre estaba con los estudiantes universitarios en sus campus, respondiendo preguntas, con un ministerio que se llama Turning Point.
Y la idea era que él quería que le hicieran ver que él estaba errado en la respuesta que él daba bíblicas, ¿verdad? De todos los cuestionamientos que le hacían los estudiantes universitarios. Él fue asesinado. La policía, el FBI, entre otras autoridades, comenzaron a buscar por todas partes al asesino. Después de 3 días de este acto horrible, el padre de este joven no guardó más silencio. No guardó más silencio. Entregó a su hijo a las autoridades. No quiso ser cómplice de un delito tan grave y aunque él no fue el autor del crimen, se sintió responsable de confesar. Y esto hará que no pague consecuencias si se hubiese quedado callado. Hermanos, por lo tanto, la confesión tendría un efecto, escúcheme bien, positivo por una generalidad, la bienaventuranza. Ellos tienen su religión, van a una iglesia, tengo entendido, pero su padre entregó a su hijo. Yo me pregunto, ¿usted se hubiese quedado callado para salvar a su hijo? No hay mejor descanso que el que ofrece nuestro Dios. Y más cuando su origen es de una confesión por el pecado cometido. Hermanos, qué bendición es reconocer el alivio y las consecuencias positivas de nuestra confesión por la ofensa hecha a Dios. Pero escúcheme, qué terrible es experimentar el silencio, porque conlleva el juicio de Dios en nuestra vida espiritual y física. Dios nos ayude, hermanos, a que no dejemos pasar el momento responsable, escúchame bien, no dejemos pasar el momento responsable de confesar nuestro pecado y solo por su pura gracia esperar su perdón. Amén. Su misericordia, su protección, la madurez de salir fortalecido para ser de bendición a otros. Pregunto y con esto finalizo. ¿Has apreciado, has valorado, has dado honra a nuestro Señor que desea la restauración y la comunión entre Él y sus hijos? Hemos apreciado eso, hermanos. Dios nos ayude, hermanos. Amén. Padre, gracias. Gracias, Señor, por ser tan bueno, por tu bendita misericordia, por tu amor y lo bueno que tú eres. Ayúdanos, Señor, a poder nosotros buscar la bendición, Señor mío. Nosotros poder entender este asunto, Señor, de confesar nuestros pecados y gozarnos de la dicha de tu perdón. Gracias, Señor, porque tú deseas esto con todos tus hijos. Dios mío, ayúdanos a que no solamente veamos esto como una bienaventuranza y una bendición, sino que lo busquemos todos los días de nuestra vida. Porque en este mundo caído y nosotros aún siendo vivos como pecadores, redimidos por tu sangre, te ofendemos, Señor. Y yo te ruego que tú nos ayudes. En el nombre precioso de Cristo oramos. Amén y amén.